las 3:30, ¿ok? Así es que, hermanos, sí, fíjense qué rápido que voy a predicar y enseñar y para que ya a las 3:30 ya salgamos de aquí. Ahora, si veo que están poniendo atención, entonces voy a cumplir con la meta. Si veo que andan en el celular hablando, no, le añado 5 minutos más al mensaje por cada quien que no se ponía atención. I'm just kidding. No, hermanos. Palabra de Dios dice así, comenzando el versículo 7 del capítulo 4 de Santiago. 4:7 de Santiago. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad, llorad, vuestra risa se convierta en lloro, y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor, y Él os exaltará. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres que juzgas a otros? Quiero que nos enfoquemos esta tarde por unos minutos específicamente en el versículo 8, donde dice Santiago, acercaos a Dios. Señor, ¿cuánto te necesitamos? Señora, la dejadez, la indiferencia de parte nuestra hacia ti se debe a que no comprendemos lo tanto que te necesitamos. Y nos estás invitando a acercarnos a ti. Te pido, Señor, que bendigas ahora tu palabra y que estés con nosotros. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. El libro de Santiago es uno de mis libros favoritos. En sí, en varias ocasiones hemos tomado tiempo para estudiar todo el libro versículo tras versículo. Y la razón que Santiago me encanta, y lo hemos tratado a través de los años varias veces, porque Santiago está hablándole específicamente a cristianos, a nosotros que decimos que creemos. Y todo el tema del libro de Santiago es la conducta de la fe. O sea, cómo se porta alguien que dice que cree. Porque, hermanos, decir que creemos, pues eso es barato. Y en sí nos dice la palabra de Dios, ¿verdad? En el inicio de la epístola, Santiago dice, los demonios también creen y tiemblan. Y para muchos cristianos es suficiente nada más el decir, pues yo creo, soy creyente. Pero el argumento de Santiago, de una manera muy específica, comienza a marcar una increíble cantidad de áreas donde estos cristianos a quien les estaba escribiendo estaban comportándose muy diferente a lo que ellos decían que creían. Siempre va a haber una brecha entre la profesión de fe y la conducta, porque es más fácil hablar y decir yo creo esto a comenzar a vivirlo. Pero cada que existe esa brecha, nuestra fe es diluida. Y más todavía ante el mundo y ante las personas que nos rodean. Llega el momento en donde digamos lo que digamos en cuanto a nuestra fe y lo que decimos que creemos.
Cuando nuestra vida traiciona lo que nosotros decimos que creemos, entonces perdemos credibilidad. Ya en el capítulo 4 del libro de Santiago nos dice, acercaos a Dios. Acercaos a Dios. Deberíamos de siempre tener el sentir de que queremos estar todos los días más cerca del Señor. El mayor bien en nuestra vida se puede sumar en una sola cosa: acercarnos a Dios. El mayor bien en nuestra vida se suma en esto: acerquémonos a Dios. El salmista en el Salmo 73, 28 dice, pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. No hay mayor bien que acercarnos a Dios. Todas nuestras fallas, nuestros problemas, todos nuestros desafíos, todo se debe a algo, y eso es que muchos de nosotros tenemos una profesión de fe, pero vivimos muy apartados de Dios. No estamos cerca de Dios. Y bueno, como tantas personas hubiera a lo mejor una resistencia, ¿verdad?, de admitir que necesitamos acercarnos a Dios. Pero por todo lo que Santiago ya les había dicho, no, a este punto en la epístola, cuando les dice acercaos a Dios, era ya muy difícil, después de todo lo que les había dicho, que ellos contestaran como muchos contestan, pues, ¿cómo hacer? Pues yo no me he apartado. Y hermanos, nunca nos vamos a acercar a Dios hasta que veamos la necesidad de acercarnos a Dios. La mayoría de nosotros determinamos que estamos bien. Que la exhortación de acercarme a Dios, pastor, pero pues yo no me he apartado. Pero comenzamos a ver de una manera detallada todo lo que Santiago les había dicho a estos cristianos. Todo lo que era evidencia de que por tan cerca que ellos se creyeran a Dios, las cosas en las cuales los corrige dan testimonio de que no estaban cerca de Dios, que estaban alejados de Dios, que profesaban una fe y decían creer algo que no estaban viviendo. Entonces, no había tal que alguien respondiera, ¿cómo, Santiago, acercarme a Dios? Si yo nunca me he apartado, yo estoy bien, ¿verdad? Yo no. A este punto en la carta, y no voy a elaborar toda la epístola, pero hermanos, cubre todo. Comienza desde el primer capítulo a hablarles en su manejo de las pruebas y los tiempos difíciles. Comienza a amonestarles y les dice que ni por un momento se atrevan a echarle la culpa a Dios por lo que está sucediendo. Y tal es la naturaleza humana, hermanos. La palabra de Dios dice, la insensatez del hombre tuerce su camino y luego contra Jehová se aira su corazón. Y a veces le echamos culpa a Dios y hermanos, lo he visto cantidad de veces. Tú vienes a la iglesia, ¿verdad? Algún hermano aquí te hace un mal. ¿Y quién paga el plato? Dios. Ya no voy a ir a la iglesia. Ya no voy a vivir para Dios. ¿Por qué? Porque Dios nunca te ha fallado. Nunca. ¿Por qué le echas la culpa a Él? Y luego nos habla de que Dios no tienta a nadie, ni puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno de nosotros es tentado por nuestras propias concupiscencias. Esa palabra quiere decir deseos. Y luego comienza a decirles que no fueran oidores, sino hacedores de la palabra.
Entonces ya en todo eso vemos que cuando les dice acercaos a Dios, había razón de decirles eso. En el capítulo 2 comienza a hablarles de parcialidad. Comienza a hablarles en contra de ser parcial, de ver gente importante que entra bien vestida, gente culta, gente con un amplio vocabulario, gente educada, y luego tratar a esa gente distinto a tratar a un hermano humilde. Mas déjenme decirles algo. Delante de Dios, nada de eso es considerado. Delante de Dios y en Cristo, ni judío, ni griego, no. Hermanos, la palabra de Dios nos dice que estaban, ¿verdad?, ellos practicando la parcialidad, que venía alguien con ropa andrajosa, pobre, ¿verdad? Y luego llegaba alguien con un anillote así de este pelo, bien vestido, le daban los primeros asientos y al otro le decían, siéntate allí. Pero bueno, yo no sé por qué dice eso, porque yo sé que aquí entre nosotros no hay discriminación. Déjame decirle algo, hay algunos de ustedes que son bien creídos, que por tu nobilidad, que por tu educación, no es que soy una persona educada. ¿Sabe? Jeremías dice, no se jacte el hombre de su sabiduría. Si se jacta en algo, que se jacte de esto, que me conoce a mí. Allí es todo. Y yo quisiera pensar, mire nomás este cuarto, mire. Vamos aquí no hay gente fufurucha. Bueno, hay algunos que se creen fufuruchos y andan con la nariz en el aire. Delante de Dios todos somos pecadores salvos por la gracia de Dios. Pero mire, estaban teniendo ese problema en Santiago, ¿verdad? Qué bueno que nosotros no somos así. Y bueno, y continúa hablándoles, hermanos, de cómo es que ellos estaban llegando a conclusiones de la gente y haciendo acepción de personas. Qué bueno que Dios no hace acepción de personas. Y luego ya allí, apenas por terminar el capítulo 2, les dice, fe sin obras es muerta. Si tú me dices que crees y luego no muestras con tu conducta y tus hechos que crees lo que crees, esa fe es una fe nula. No está hablando de salvación. Hermanos, está hablándole a cristianos. No está hablando de salvación. O sea, mucha gente, ¿verdad? Quieren agarrar Santiago 2 y interpretarlo de que es la fe y las obras. No, la fe verdadera es la que termina en obras. Y por eso es que les dice, tú tienes fe, yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Y así es lo que debería de ser. Pero obviamente estos hermanos estaban clamando creer algo que ellos no estaban viviendo. Capítulo 3 comienza a hablar de la lengua. ¿Sabe que la madurez se mide en tantas distintas maneras? Pero acuerdo a Santiago y acuerdo a mi Biblia, madurez se muestra cuando alguien sabe cómo controlar su lengua. Cuando alguien sabe dominar lo que él dijo es un fuego de maldad. La lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo y inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. Con ella bendecimos a Dios y al Padre y con la misma lengua maldecimos a los hombres que están hechos en la semejanza a Dios. Y dice, hermanos míos, de esta misma boca procede bendición, maldición. Esto
no debe ser así. Ahora, si alguien pidiera evidencias cuando Santiago dice acercaos a Dios, me recuerda mucho de todo lo que Dios dice a su pueblo en el libro de Malaquías, que Él marcaba un problema y ellos se hacían los desentendidos. ¿En qué hemos hablado de ti? ¿En qué te hemos deshonrado? ¿En qué te hemos robado? Y lejos de que alguien responda a la exhortación de Santiago cuando dice acercaos a Dios, les está enumerando las cosas que mostraban que estaban lejos de Dios. Si tú andas con la lengua suelta, mal hablando, criticando, detrás de espalda de la gente a quien tú le sonríes, tú estás lejos de Dios. Dije, estás lejos de Dios. Si tú eres parcial, estás lejos de Dios. Si tú solamente oyes la palabra de Dios y al final vives como quieres, tú necesitas acercarte a Dios. Si tú culpas a Dios, si tú murmuras contra los hermanos, tú estás lejos de Dios y necesitas acercarte a Dios. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Si tú andas agarrado en contiendas y conflicto con otros hermanos, tú necesitas acercarte a Dios. Le está hablando a cristianos. Y para que nadie respondiera como, no sé de qué está hablando Santiago. Acercarme a Dios, yo nunca me aparté. Comienza a enumerar para estos cristianos todas las cosas que eran evidencia que estaban lejos de Dios, la razón de por qué tenían que acercarse. Hermanos, ¿me están escuchando? ¿Cuánto daño hace en nosotros estar proclamando a un mundo que creemos lo que creemos y luego mostrar con la vida que verdaderamente no lo creemos y que creemos lo opuesto? Hay muchos de nosotros que tú te sientes más cómodo en el mundo que te sientes aquí en la casa de Dios. Hay personas que inclusive me han dicho, ¿sabe, pastor? Me siento mejor allá con mis compadres. Y se llaman cristianos. Pues Santiago habla de estas personas y los llama enemigos de Dios. Yo no. Cualquiera que quiera ser amistad con el mundo se constituye enemigo de Dios. Entonces, cuando Santiago dice, acercaos a Dios, y que alguien dijera, ¿de qué estás hablando, Santiago? Y por si acaso no entendemos la seriedad de lo que está diciendo, usa palabras agresivas para describir a una persona así. ¿Y saben cómo le llama? Le llama un adúltero o almas adúlteras, siéndole infiel a Dios, abrazados del mundo. Y entonces cuando llegamos al versículo 8 y dice, acercaos a Dios, no había duda en los hermanos, en el corazón de los hermanos a quien él les estaba escribiendo, porque uno por uno había enumerado las tantas cosas que se prestaban como evidencia que ellos necesitaban acercarse a Dios. Voy a volver a repetir, nunca nos vamos a acercar a Dios hasta que veamos la necesidad de acercarnos a Dios. Si usted se quiere convencer que usted está muy cerca a Dios, pues igual de la misma manera que posiblemente
estos hermanos a lo mejor respondían a todo lo que Santiago estaba diciendo. Pues ¿de qué está hablando Santiago? Más yo le doy gracias a Dios por su gracia. Y en verdad de que qué bendición es vivir. Hermanos, qué bendición es vivir viendo todo como Dios lo ve. Qué bendición es vivir dentro del contexto donde dice la palabra de Dios, para que el que es puro, todas las cosas son puras. Pero para el que tiene su corazón contaminado, nada le es puro. Esa es la diferencia entre personas que vienen aquí y creen que nuestra iglesia es una bendición, y nuestra iglesia es una bendición. Y aquellos que se la pasan hablando lo que no deben de la iglesia, de casa en casa. Yo me atrevo a decir que esas personas se creerían gente tan cerca de Dios. Pero aquí claramente la palabra de Dios nos está claramente señalando este problema y dice: hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Porque llega el momento en donde usted anda como policía bautista y usted siempre marcando todo lo que está mal, todo lo que... Hermanos, mire, hay hermanos aquí que no importa lo que Dios haga, todo les es fuchi. Todo. Fuchi, 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 fuchi. Y nada más es un reflejo de donde está tu corazón. Y luego, en conjunto con eso, el diablo te ayuda a ver las cosas como él quiere que tú las veas. Pero de repente eres tan juez de medio mundo y murmurador de otra gente que cuando menos te das cuenta, ya te la pasas de juez y no te das cuenta que tú mismo no estás guardando lo que Dios te pide. Es lo que está diciendo allí. Que si yo juzgo a la ley, entonces ya me hice juez, no hacedor de la ley. Ahora, luego comienza a hablar de nuestras posesiones. Comienza a hablar de los cristianos que no confían en Dios, y hablamos de ellos esta mañana. Y dice: vamos ahora, los que decís hoy, mañana, iremos a tal ciudad, estaremos allí un año, traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina, que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais de decir: amén. Si el Señor quiere. Amén. Si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Fíjese todo. Ahora, recuerde, ¿a quién le está hablando? A creyentes. Y simple y sencillamente, toda la epístola es: ¿dices que crees? Muéstralo. Vive lo que tú dices que tú crees. Y luego comienza a hablarle a los ricos. No los ricos de aquí de la iglesia. Digo, ¿verdad? De tener cuidado. De ellos comprender que si su confianza está en sus riquezas, que entonces sufrirían la mayor desilusión. Termina la epístola hablando de que nosotros no debemos ni de asegurar o jurar ni por el cielo, ni por nada en la tierra. Comienza a despedirse
con decir, ¿está alguno de vosotros afligido? Haga oración. Y nos invita a la oración. Nos invita a tener contabilidad el uno con el otro. Déjeme decir entre paréntesis, ¿sabe? Que si usted tuviera un amigo, una amiga que en vez de que siempre le esté diciendo a usted amén a todo lo que usted piensa y todo lo que usted dice, y usted tuviera a alguien a quien darle cuenta, avanzaríamos mucho en crecimiento espiritual. Palabra de Dios dice, confesaos vuestras ofensas los unos a los otros. Ahora, la iglesia de Roma toma eso para decir que de ahí es donde viene el derecho del cura a andar confesando a gente. No. Y luego nos dice con qué propósito y por qué razón. Confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros. Qué bendición de tener un hermano, una hermana en quien tú puedes confiar plenamente. Mira, hermana, ¿sabe que estoy batallando con esto? Bueno, eso es difícil, porque para comenzar, pues todos andamos bien. Todos andamos bien. Y sabemos que eso no es cierto. Más, sabemos que eso no es cierto. Es más, una de las cosas que nos mortifica es el increíble cuidado que tomamos para asegurar que nadie se dé cuenta de lo que tú sabes muy bien que es verdad. Todos queremos pretender que todo lo tenemos en orden, que nunca erramos, nunca fallamos, no tenemos problemas con nada. Pero ¿cómo ayuda? ¿Cómo ayuda a tener a alguien a quien ir y decir, estoy batallando en esta área en mi vida, mi hermano? ¿Me ayudas en orar por mí? O que esa persona venga, dé un consejo, una palabra de ánimo, hasta si es necesario una palabra de corrección. Lo necesitamos, hermanos. Necesitamos que alguien ande detrás de nosotros. Amén. Dios nunca intentó que peleáramos nuestras batallas solos. Y en ese contexto nos dice, acercaos a Dios. Pero mire, no solamente dice eso, dice acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. La próxima palabra es lo que describe aquello que nos separa de Dios. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Y lo dice, pecadores. ¿Qué nos separa de Dios? El pecado. Si yo estoy lejos de Dios, es el pecado. Si necesito acercarme a Dios, es porque el pecado me ha separado. Y lo dice, limpiad las manos. Y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Para acercarnos a Él tenemos que tratar con aquello que es el obstáculo de la separación. Si yo estoy separado de Dios, es el pecado que me ha separado y tengo que arreglar el asunto. Limpiad las manos. Y luego tengo que decidir. Porque el problema, hermanos, con muchos de nosotros es que no hemos decidido. No hemos decidido. ¿Vamos a vivir en completa confianza en Dios o no? ¿Vamos a vivir para el Señor o no? Por eso es que cualquier cosa, cualquier viento que sopla y de repente estaba sí, no, no, sí. Y habla de los de doble ánimo. Los de doble ánimo dice, decidan, purifica tu corazón. Y luego, lo último que dice es afligíos y lamentad, llorad. Vuestra risa se convierte en lloro, vuestro gozo en tristeza. Pues pastor, ¿no anda siempre usted diciendo que debemos de tener sonrisa y tener gozo? Sí. ¿Pero sabe lo que está hablando? Está hablando de los escapes. Los escapes en los que vivimos para ignorar y hacer a un lado de que estamos alejados de Dios y que hay pecado, que tenemos que arrepentirnos y tenemos que purificar nuestros corazones.
Está hablando de alguien que en vez de hacer eso, y la razón que no se acerca a Dios es porque no quiere ver su necesidad y recurre a una vida superficial. Y por eso usted dice, tu risa se convierte en lloro, tu gozo se convierte en tristeza. Está describiendo el escape que usamos y la naturaleza humana de cómo es. Que para hacer a un lado el hecho de que estamos alejados de Dios, andamos buscando un gozo y una alegría falsa que no existe. El único camino de regreso a Dios es la humildad. El único camino de regreso a Dios es la humildad. Humildad, primeramente, para admitir que necesito acercarme a Él. Humildad para admitir que, viendo toda la evidencia en mi vida, por más que yo diga que estoy cerca de Dios, mi vida muestra que no estoy cerca de Dios. Y se toma humildad. Pero de seguro que nunca vamos a ver la necesidad de acercarnos a Dios hasta que nosotros nos humillemos delante del Señor. Es el orgullo que nos lleva a resistir su voluntad. Es el orgullo que vive alejado de Dios y le da igual. Hermanos, cuando en tantas ocasiones me doy cuenta que necesito acercarme a Dios, me da vergüenza. Me preocupa muchísimo. Debería de preocuparnos. Pero el orgullo es tal que podemos estar podemos estar alejados de Dios. Y aún en orgullo, acomodarnos a ese estado. Y aún hasta engañarnos en creer que no nos hemos alejado, que estamos bien. La humillación es delante de Dios. Dice, humillaos delante del Señor, y Él os exaltará. Dios es bueno. Dios es bueno y por tan lejos que te hayas ido, el momento que en humildad tú regresas a Él, Él te va a levantar. Te humillas, Él te exalta. Él te eleva. Él te saca de ese hueco en que te metiste. Porque hermanos, Él no nomás nos invita a acercarnos, Él nos quiere cerca. Por eso es que dice, acercaos a Dios, ¿y qué? Él se acercará a vosotros. Él quiere tenernos cerca y Él quiere estar cerca de nosotros. Nunca lleguemos al lugar de conformarnos. El saber, no estoy bien con Dios, me he alejado. Cuidado cuando piensas así. Me he alejado un poquito. Porque ese poquito lo más probable es que no es un poquito. Me he alejado de Dios. No estoy donde debo de estar. No estoy como debería de estar con Dios. Bueno, a ver si algún día lo arreglo. No haga eso. Porque peor que si alejado de Dios usted sigue con toda la actividad religiosa, se va a acabar para usted un hueco más grande. Y el fin del diablo, al cual nos dice que debemos de resistir, el fin de él es acabar con usted y conmigo. Yo quiero estar cerca del Señor. Vamos a ponernos de pie.
el piano va a tocar. Al momento que comience a tocar el piano, yo no conozco la vida privada, el estado de cada persona en este cuarto. Usted sabrá si necesita acercarse a Dios o no. Usted sabrá. Usted sabrá si, a pesar de que usted dice que usted está muy cerca de Dios, hay evidencias que dicen que usted no está cerca, que usted está lejos. Su lengua, su espíritu, su actitud, murmurando contra los hermanos, contra la iglesia. Siendo hacedor. ¿Dónde están? ¿Dónde están los cristianos que dicen, yo creo esto, oigo la palabra de Dios, pero soy hacedor de ella? No nomás oidor de ella. Amargura, resentimiento, al final de cuentas es contra Dios. Señora, gracias, que tu interés y tu amor hacia mí es tan grande que me invitas a regresar. Que aun y cuando tan lejos que estemos, si oímos tu voz, invitándonos a acercarnos, no solamente observas, sino te mueves hacia nosotros, te acercas a nosotros. Perdónanos. El salmista reconoció, para mí el bien es acercarme a Dios. Ayúdanos a entender que no hay mayor bien en toda nuestra vida que acercarnos y estar cerca de ti. Purifícanos, límpianos de nuestro pecado. Ayúdanos a no escondernos detrás de falsas risas y falso gozo para tratar de evadir el hecho que tenemos que acercarnos a ti. Manténnos cerca, mi Dios. Te necesitamos. Te pido esto para mí y mis hermanos en el nombre de Jesús. Amén.